¿Y si te dijera que el peor momento de tu vida es en realidad una cita divina que no puedes rechazar? Que ese desierto personal, ese lugar de silencio, de escasez y de soledad donde crees que Dios te ha abandonado, es precisamente el lugar donde Él ha decidido hablarte cara a cara, como nunca antes lo había hecho? Y si ese valle de lágrimas que estás atravesando no es un pozo para ahogarte, sino la cantera de donde Dios sacará los materiales para construir tu palacio. En los próximos minutos vas a descubrir por qué todo lo que te han enseñado sobre las pruebas y las dificultades podría estar fundamentalmente incompleto. No estamos aquí para repetir frases motivacionales vacías, que suenan bien pero que no alimentan el alma. Estamos aquí para desenterrar un secreto divino, un misterio oculto a plena vista en las páginas de la Escritura, un secreto que una vez que lo entiendas, transformará para siempre tu manera de ver el sufrimiento, la espera y el aparente silencio de Dios. Prepárate, porque estás a punto de aprender el arte sagrado de convertir tu valle de lágrimas en un manantial de poder inagotable. Que la gracia y la paz de Dios inunden tu vida por completo. Hoy vamos a sumergirnos, no solo a leer, sino a sumergirnos en uno de los pasajes más poéticos y a la vez más poderosos de toda la Biblia. Se encuentra en el Salmo 84, versículos del 5 al 7. Permite que cada palabra resuene en lo profundo de tu espíritu como un eco de la voz de Dios hablándote directamente a ti. Escucha con atención. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¡Qué declaración tan audaz! No dice, bienaventurado el que nunca tiene problemas. No, dice, bienaventurado, feliz, dichoso, el que encuentra su fuerza en Él y decide caminar por sus caminos, incluso cuando esos caminos lo llevan directamente a un valle de lágrimas. Ahora, seamos honestos. ¿Cuántos desiertos has tenido que atravesar en tu vida? Quizás, ahora mismo mientras escuchas mi voz, no tienes que usar la imaginación. Sientes la arena áspera del agotamiento bajo tus pies, te sientes atrapado en un laberinto de circunstancias sin salida, con el sol de la incertidumbre golpeando tu nuca sin piedad. El eco de tus propias preguntas retumba en un silencio que se siente ensordecedor. ¿Qué hago ahora? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me has traído hasta aquí solo para dejarme morir? Cuando hablamos de un desierto, nuestra mente inmediatamente evoca imágenes de un lugar solitario, sin caminos definidos, un entorno hostil donde cada día es una batalla brutal por la supervivencia. Un lugar peligroso, con cambios climáticos drásticos, un calor que te consume durante el día y un frío que te congela los huesos por la noche. ¿Te suena familiar esa descripción? ¿No es así a veces la vida? Pasamos del calor de un éxito o una alegría al frío paralizante de una pérdida o una traición, a veces en cuestión de horas. El desierto espiritual es ese lugar donde tus recursos se agotan, donde tus fuerzas flaquean y donde tus viejas estrategias ya no funcionan. Pero en el lenguaje de Dios, en la economía de su reino, un desierto es mucho más que un lugar geográfico de sufrimiento. Es una etapa. Es un proceso divino perfectamente diseñado. Es la escuela intensiva del alma, la universidad de los quebrantados. Para algunos, este desierto es un proceso para forjar el carácter. Es la fraga del herrero divino donde el fuego de la prueba quema todas las impurezas de tu orgullo, de tu autosuficiencia y tus miedos para moldearte a la imagen gloriosa de Cristo. Para otros, es una maestría en confianza radical donde aprendes a vivir del maná diario de su provisión, porque sencillamente no hay otra opción. Se acabaron los planes B, C y D, solo queda Él. Y para muchos de nosotros es un entrenamiento de élite en paciencia, en resistencia, en el arte sagrado y olvidado de saber esperar en el tiempo perfecto de Dios sin desesperar. Cualquiera sea la naturaleza de tu desierto, quiero que grabes esta verdad con fuego en tu corazón. Es una transición necesaria, absolutamente necesaria, porque existen lecciones del alma,
existen revelaciones de su carácter, existen niveles de intimidad con el Padre que jamás, escúchame bien, jamás podrías alcanzar en la comodidad de un palacio o en la seguridad de un oasis. Hay cosas que no se aprenden en los mejores libros de teología, ni en los sermones más elocuentes, ni en los podcasts más inspiradores. Se aprenden con la piel, con las lágrimas que mojan tu almohada en la noche, con las rodillas raspadas en el suelo de tu habitación, viviendo la experiencia en carne propia. Ningún desierto es fácil. Son inherentemente difíciles, a menudo insoportablemente dolorosos. Pero aquí viene el primer momento de revelación del día. Aunque son inevitables en la vida del creyente, no son un castigo, son una preparación. El desierto es el lugar donde Dios te desnuda amorosamente de todo aquello en lo que confías que no es Él. Te quita tus seguridades económicas, tus planes de vida perfectamente trazados, tus redes de apoyo humano no para hacerte daño, sino para que descubras en la profundidad de tu ser que Él, y solo Él es tu torre fuerte, tu sustento inagotable, tu todo en todo. Es en la ausencia de todo lo demás que finalmente descubres la todosuficiencia de Él. Atravesar un desierto revela las partes más oscuras y ocultas de nosotros mismos, esas que ni siquiera sabíamos que existían. Saca a la luz nuestros miedos más irracionales, nuestra impaciencia más infantil, nuestra incredulidad más arraigada. ¿No te ha pasado? ¿Crees que eres una persona paciente hasta que Dios te hace esperar por algo que anhelas con cada fibra de tu ser? ¿Crees que tienes una fe sólida como una roca hasta que el diagnóstico del médico te golpea como un tren de carga? El desierto es un espejo implacable del alma, y aunque lo que vemos en ese espejo a veces nos asusta y nos avergüenza, es una bendición disfrazada, porque solo puedes sanar aquello que reconoces que está enfermo. Solo puedes entregarle a Dios las áreas de tu vida que sabes que están rotas. Y aquí viene la paradoja más hermosa y gloriosa del Evangelio. Ese lugar de máxima debilidad humana, ese punto de quiebre donde clamas «ya no puedo más», se convierte en el escenario perfectamente preparado para la máxima manifestación del poder divino. El desierto, ese lugar de muerte, se convierte en el mejor lugar con las condiciones perfectamente controladas para ver a Dios obrar milagros espectaculares. Porque cuando no hay agua, Él puede hacerla brotar de una roca inerte. Cuando no hay comida, Él puede hacerla llover del cielo. Cuando no hay camino y el enemigo te acorrala contra el mar, Él puede abrir las aguas en dos. Los desiertos no nos destruyen, nos obligan a depender radicalmente de Él. Y es en esa dependencia donde encontramos la verdadera libertad. Para muchos, este viaje por el desierto comienza justo después de una gran liberación. Justo cuando decidimos abandonar nuestra vida de pecado, nuestro Egipto personal, para caminar hacia la gloriosa libertad que Cristo nos prometió. Y es en ese tránsito, en esa tierra de nadie que existe entre la esclavitud pasada y la promesa futura, donde se libra la verdadera batalla por nuestra alma. Es en el desierto donde debe morir cada gramo de deseo de volver atrás, debe morir la nostalgia por las ollas de carne de Egipto, esa comodidad tóxica, esa esclavitud familiar a la que nos habíamos acostumbrado. En el desierto muere la rendición y el abandono para que nazca una decisión inquebrantable de seguir adelante, sin importar cuán dura sea la adversidad, con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Un desierto puede parecer interminable. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses y a veces en años. Y la mentira del enemigo empieza a susurrarte al oído. Esto es todo, tu vida se acabó. Te quedarás aquí para siempre, dando vueltas en círculos. Pero ese es el engaño del padre de la mentira. El propósito del desierto es sacarte de tu zona de confort, de ese lugar tibio donde te sentías confiado y pensabas que ya lo habías visto todo de Dios. Y es justo ahí, en medio de la aparente nada, donde Dios se manifiesta para susurrarte al corazón. Hijo mío, hija mía, esto no es el final, esto es solo el principio. Aún no has visto nada de lo que soy capaz de hacer. Tengo cosas mucho más grandes y mejores preparadas para ti, pero primero necesito que aprendas a caminar conmigo aquí, en el desierto, donde solo me tienes a mí.
La historia del pueblo de Israel atravesando el desierto durante 40 largos años es una de las narrativas más fascinantes y edificantes de toda la Biblia. Y no te equivoques, no es solo un relato histórico de un pueblo antiguo. Es un manual de supervivencia espiritual escrito para ti y para mí hoy. Nos permite ver con una claridad asombrosa, como en un documental divino, cómo es el trato de Dios con sus hijos amados en esta experiencia tan intensa y transformadora. Así que hagámonos una pregunta crucial, una pregunta que requiere una honestidad brutal que quizás duela un poco. ¿Cómo nos sentimos realmente y qué actitudes, qué monstruos internos emergen de las profundidades de nuestro corazón cuando atravesamos un desierto en la vida? La Biblia no endulza la realidad, no maquilla la naturaleza humana, y nosotros tampoco lo haremos. Primero, el pánico a la muerte y la sensación de estar completamente atrapado. Apenas salieron de Egipto, después de haber presenciado las 10 plagas y el milagro insuperable del Mar Rojo abriéndose. ¿Qué fue lo primero que hicieron los israelitas al ver al ejército del faraón persiguiéndolos? Entraron en pánico total. Éxodo capítulo 14, versículo 11, es casi doloroso de leer por su crudeza. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¡Qué increíble falta de memoria espiritual! Acababan de ser testigos del milagro más grande de su historia, y su primera reacción ante un nuevo peligro es el sarcasmo, la acusación y un deseo de muerte. ¿Acaso no había suficientes tumbas en Egipto? En otras palabras, estaban diciendo, hubiera sido mejor morir como esclavos en un lugar familiar que morir aquí como hombres libres en un lugar desconocido. ¿Cuántas veces hemos hecho exactamente lo mismo? Dios nos libera de una adicción, de una relación tóxica, de un trabajo sin futuro, y al primer problema que enfrentamos en nuestro nuevo camino de libertad, el pánico nos inunda y pensamos, voy a morir. Esto es imposible, estaba mejor antes, al menos sabía a qué atenerme. Es el miedo hablando, un miedo que nos provoca una amnesia espiritual selectiva, haciéndonos olvidar los milagros de ayer ante las gigantescas amenazas de hoy. Segundo, la nostalgia tóxica, ese impulso de idealizar nuestro pasado. Poco después, en el desierto, cuando el hambre comenzó a apretar sus estómagos, ¿qué pasó? Éxodo capítulo 16, versículo 3 nos lo cuenta con una claridad asombrosa. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Es alucinante. De repente olvidaron los látigos del capataz, la opresión sistemática, el trabajo forzado que los mataba lentamente, el llanto de sus hijos al nacer como esclavos. Su memoria selectiva, editada por el hambre del presente, solo recordaba las ollas de carne y el pan hasta saciarse. El desierto tiene esa extraña y peligrosa habilidad de hacernos idealizar nuestra esclavitud. Empezamos a pensar en esa relación abusiva y nuestra mente nos engaña diciendo, bueno, sus gritos eran horribles, pero al menos no estaba solo. Pensamos en ese trabajo que drenaba nuestra alma y decimos, sí, odiaba cada minuto, pero al menos tenía un sueldo seguro. El enemigo es un experto cineasta, un maestro en editar los recuerdos de nuestro pasado para tentarnos a volver atrás. El desierto nos hace sentir tan incómodos en nuestro presente que cualquier pasado, por terrible que realmente fuera, empieza a parecer deseable. Es una trampa mortal para el alma. Estos son solo 2 ejemplos de la tormenta de sentimientos que nos azotan en el desierto. Nos sentimos solos, incapaces, abandonados por Dios y por los hombres, desesperados. Nos llenamos de miedos y temores que ni siquiera sabíamos que teníamos. Y sí, seamos honestos, a veces en los momentos más oscuros de la noche incluso aparecen pensamientos de querer rendirse, de querer abandonar la carrera, de querer morir. Si alguna vez te has sentido así, quiero que sepas algo. No estás solo y no estás loco. Eres humano, pero no tienes por qué quedarte atrapado en ese estado. Cuando enfrentamos estas situaciones, nuestra mente tiende a catastrofizar. Pensamos que todo está perdido, pero es precisamente en este punto de quiebre donde Dios quiere que aprendamos. El peligro, la escasez, las inconveniencias, todo nos causa un estrés inmenso, y nuestra respuesta natural,
casi instintiva, es la queja. Nos quejamos amargamente, pero la queja es como una mecedora. Te mantiene ocupado, te da una sensación de movimiento, pero no te lleva a ninguna parte. Y lo peor de todo es que mientras nos quejamos, somos incapaces de analizar la verdadera raíz de nuestro estrés, que en el 99% de los casos es una profunda y arraigada falta de confianza en el carácter y la soberanía de Dios. Y esto nos lleva directamente a la tercera reacción humana en el desierto: la murmuración, el veneno que contamina todo el campamento. Éxodo capítulo 16, versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. La murmuración es infinitamente más peligrosa que la queja. La queja puede ser un desahogo personal, una válvula de escape. Pero la murmuración es un acto social de rebelión. Esparce la duda, el descontento y la incredulidad como un virus letal. Y fíjate a quién culpan: a Moisés y Aarón, los líderes que Dios puso. En lugar de levantar sus ojos al cielo, buscan culpables humanos en la tierra. Partiendo de nuestro limitado y a menudo distorsionado entendimiento, empezamos a culpar a nuestros líderes espirituales, a nuestra pareja, a nuestros padres, a la economía, al gobierno, a cualquiera, con tal de no asumir nuestra propia responsabilidad y nuestra falta de fe. Rara vez nos detenemos en medio de la tormenta para preguntar: Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quieres enseñarme con esto? ¿Qué área de mi carácter quieres fortalecer? Y finalmente la cuarta reacción, el punto de no retorno. La queja se convierte en rebelión abierta, el deseo activo de volver atrás. Este es el momento en que la insatisfacción se cristaliza en una decisión catastrófica. Números capítulo 14, versículos 2 y 3, es uno de los pasajes más tristes y aleccionadores de toda la Biblia. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Aquí ya no solo culpan a Moisés, aquí la acusación es directa, un puñetazo al corazón de Dios. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra? Perdieron toda perspectiva. Se vieron tan atrapados en la emoción del momento, en el miedo a los gigantes que espieron en la tierra prometida, que olvidaron por completo el carácter del Dios que los había sacado con mano poderosa. Olvidaron al Dios que los alimentó, que los guió, que luchó sus batallas. Y ahora te pregunto a ti, directamente, mirándote a los ojos del alma: ¿qué pasaría si gastáramos la misma cantidad de energía que usamos para quejarnos, para murmurar, para culpar a otros y para recordar con una nostalgia tóxica nuestra esclavitud, en simplemente dar un paso más hacia adelante? Un solo paso. ¿Acaso no es infinitamente más provechoso marchar hacia la meta, aunque sea a rastras sangrando y llorando, que sentarnos a renegar en medio del camino? La próxima vez que la desesperación llame a tu puerta, antes de pensar en regresar, respira hondo. Toma en cuenta el panorama completo. Agarra tu diario y escribe todas las veces que Dios ha sido fiel en tu pasado. Recuerda de dónde te sacó. Recuerda las promesas que te ha hecho. Y que analiza toda esa energía, no en la queja, sino en la acción de fe. Ahora la pregunta cambia. Muchos se estarán preguntando: ok, entiendo mis malas reacciones, pero ¿qué es lo que Dios espera que yo haga mientras estoy en este desierto insoportable? La respuesta podría sorprenderte y hasta escandalizarte. Primero, Dios quiere que hagas fiesta en el desierto. Sí, has oído perfectamente bien. Fiesta. Mira la instrucción inicial, la razón misma del Éxodo, en el capítulo 5 de Éxodo, versículo 1. Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a que me celebre fiesta en el desierto. Dios no dijo: deja ir a mi pueblo para que se queje en el desierto, o para que apenas sobreviva en el desierto. Dijo: para que me celebre fiesta. Esto cambia por completo las reglas del juego. La alabanza, la adoración y el gozo no son el resultado de salir del desierto, son el arma nuclear espiritual que usamos para atravesarlo. Dios no quiere que todo tu tiempo en el desierto sea lamento y súplica. Quiere que encuentres motivos para gozarte en Él, incluso cuando las circunstancias a tu alrededor gritan lo contrario. El gozo en medio del desierto es un acto de fe radical. Es una declaración de guerra contra el reino de las tinieblas. Es decirle a Dios:
al enemigo y a tu propia alma, a pesar de lo que veo con mis ojos, a pesar de lo que siento en mi corazón, elijo celebrar quién eres tú, mi Rey y mi Dios. Segundo, Dios desea que tu servicio y tu adoración a Él no se detengan. En Éxodo capítulo 7, versículo 16, el mensaje a Faraón se repite pero con un matiz crucial. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. El desierto no es una excusa para poner en pausa tu llamado. No es un tiempo muerto espiritual donde tienes permiso para enfocarte solo en ti mismo. Es de hecho el campo de entrenamiento más efectivo para tu futuro ministerio. Muchos creen que solo pueden servir a Dios cuando todo va bien, cuando tienen abundancia de recursos, tiempo y energía. Pero Dios te dice, sírveme aquí, adórame ahora, ama a tu prójimo desde tu propia escasez. Tu testimonio es infinitamente más poderoso cuando sirves a Dios no desde tu abundancia, sino desde tu necesidad. Tu adoración es más pura, más fragante, cuando no se basa en lo que Él te da, sino simplemente en quien Él es. No dejes que el desierto te paralice y te vuelva egoísta. Sigue sirviendo, sigue amando, sigue dando, sigue adorando, porque es precisamente al regar a otros que tú mismo serás regado. Y ahora finalmente llegamos al corazón de nuestro mensaje, a la pregunta que quizás te ha mantenido despierto incontables noches. ¿Cuál es el papel de Dios en todo esto? ¿Qué está haciendo Él por mí mientras yo camino por este valle de sombra y de muerte? La Biblia es increíblemente clara y nos da un consuelo inmenso. Aquí hay 3 verdades innegociables, 3 promesas sólidas como la roca que Dios quiere que sepas si estás atravesando un desierto en este preciso momento de tu vida. Lo primero que Dios quiere que sepas es que Él está contigo en el proceso. No estás solo. Puede que te sientas más solo que nunca en tu vida, pero eso es un sentimiento, no la verdad. La verdad es su promesa. Escucha esta palabra inquebrantable de Deuteronomio capítulo 2, versículo 7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¡Qué frase tan poderosa! Él sabe que andas por este gran desierto. Él no está sorprendido por tu situación. No está ajeno a tu dolor. Él lo sabe todo. Y no solo lo sabe, sino que está activamente comprometido contigo en medio del proceso. Dios no es como un general que envía sus tropas a la batalla desde un búnker seguro a miles de kilómetros. Él es el Rey de Reyes que camina al frente de su ejército. Él te puso en este desierto con un propósito divino y te promete que no se va a desentender de ti. La promesa es que al final del viaje mirarás hacia atrás y dirás con lágrimas de gratitud: es verdad, fue duro, pero nada esencial me ha faltado. Lo segundo que Dios quiere que sepas, Él te hablará en medio del desierto. El profeta Oseas revela el corazón de Dios de una manera asombrosa en el capítulo 2, versículo 14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto es el lugar del silencio divino. Se acallan las voces del mundo, las distracciones de las redes sociales, las opiniones de los demás, el ruido de tus propias ambiciones, para que finalmente puedas escuchar la única voz que importa, el susurro apacible y delicado de tu Creador. Dios nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón, no a nuestra mente con argumentos lógicos, sino a nuestro corazón con revelación y consuelo. Es en el desierto donde Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía y recibió su llamado eterno. Es donde Elías, huyendo, deprimido y queriendo morir, escuchó la voz de Dios no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible. Si Dios ha permitido esta situación en tu vida, no es para que mueras en ella, es para que escuches de Él de una manera completamente nueva y fresca. Él buscará la manera de hablarte, de darte consuelo, descanso y sobre todo, claridad para el siguiente paso de tu viaje. Así que, en lugar de gritarle a Dios en tu frustración, aquieta tu espíritu. Apaga el ruido. Afina tu oído espiritual, porque tu Padre está a punto de hablar. Lo tercero, y quizás lo más importante y espectacular que Dios quiere que sepas,
En medio del desierto, Él te guía personalmente. Esto es simplemente maravilloso. Deuteronomio capítulo 1, versículos 31 al 33. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Dios no solo te acompaña y te habla, Él va delante de ti. Es tu explorador de avanzada, tu GPS divino. Él reconoce el terreno, Él prepara el lugar para tu descanso y Él te muestra el camino. La columna de nube los protegía del sol abrasador durante el día, y la columna de fuego les daba luz, calor y protección contra las bestias salvajes en la noche. Eran la manifestación visible y constante de la presencia, la protección y la guía de Dios. Y ahora te preguntarás, como es lógico, eso es increíble para ellos, pero ¿qué hay de mí, aquí y ahora? ¿Qué nos ha dado a nosotros para tener esa misma seguridad y esa misma guía? Hoy no tenemos una nube o una columna de fuego visible en el cielo, pero tenemos algo aún mejor, algo más íntimo y personal. Tenemos la palabra eterna de Dios y la presencia viva del Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. La palabra es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro guía a toda verdad. La palabra de Dios y el Espíritu Santo son la nube y el fuego de nuestra generación. Son los medios infalibles por los cuales Dios nos guía, nos consuela, nos anima, nos dirige, nos corrige y nos habla con certeza de lo que nos espera al otro lado de este desierto. La nube y el fuego se movían según la voluntad soberana de Dios, no según los deseos o el pánico del pueblo. De la misma manera, debemos aprender a movernos al ritmo del Espíritu y bajo la dirección de la palabra, no según nuestros propios impulsos, nuestros miedos o las opiniones del mundo. Cuando seguimos la dirección de Dios, podemos estar seguros de que estamos exactamente donde Él quiere que estemos, incluso si ese lugar es un desierto incómodo y doloroso. Por eso te propongo un cambio radical en tu vida de oración. En lugar de orar cada mañana, Dios, ¿ahora qué quieres que haga para sacarme de aquí? Atrévete a preguntarle, Dios, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿En quién quieres que me convierta mientras estoy aquí? Recuerda siempre que Dios tiene un propósito sagrado al colocarte donde te encuentras ahora. No es un error, no es un accidente, no es un castigo, es una cita divina. Sé que has notado que la nube a veces parece detenerse de desierto en desierto, y eso puede provocar queja y murmuración en el corazón más santo. Pero escúchame con toda tu atención. No debemos temer. No importa el lugar hacia donde Dios nos dirija, si Él, el Creador del universo, está con nosotros, todo, absolutamente todo estará bien. Si no hay pan, Él hará llover maná del cielo. Si no hay agua, Él sacará agua de la roca. Y si hay un mar rojo infranqueable frente a nosotros, con el ejército de nuestros miedos persiguiéndonos por detrás, Él lo abrirá en dos para que lo atravesemos en tierra seca. Tu desierto no es tu destino final, no es tu tumba, es solo el camino a tu tierra prometida. No te rindas, no vuelvas atrás. Sigue caminando, sigue celebrando en medio de las lágrimas, sigue sirviendo desde tu necesidad, porque tu rey, el león de la tribu de Judá, va delante de ti, abriendo camino. Que Dios te bendiga inmensamente, que esta palabra eche raíces profundas en tu corazón y te dé la fuerza sobrenatural para atravesar tu desierto, no como una víctima que se arrastra, sino como un guerrero que va de poder en poder hasta ver cara a cara a Dios en Sión.